Blondelina, Michito y Cervatilla, según la condesa de Segur. Había una vez un rey que se llamaba Benigno. Era realmente bondadoso, no solo con sus súbditos, sino con todo el mundo. La reina se llamaba Dulzura, y en efecto era dulce y piadosa. Estos soberanos tenían una niña que se llamaba Blondelina, amada por sus padres y por todo el pueblo. Al morir la reina Dulzura, el rey se casó con la princesa Taimada, hija del rey Turbulento. La nueva reina tenía una hija llamada Morena, cuyos cabellos negros contrastaban con la cabellera de oro de Blondelina. Como los cortesanos preferían a Blondelina por su buen corazón y su carácter alegre, la perversa madrastra pensó alejarla de la corte. En el fondo del parque real, la verja señalaba el límite de una extensa selva. Se llamaba la Selva de las Lilas y se decía que la persona que se internaba en ella no volvería jamás. Blondelina se paseaba diariamente por el parque en un cochecito dirigido por el paje Golosín. Este tenía orden del rey de no acercarse a la verja del fondo. Quería evitar que por imprudencia su hijita pudiera penetrar en la peligrosa selva encantada, colmada de amenazas para los incautos que en ella se aventuraban. Un día, la reina prometió a Golosín una caja de dulces si conducía a Blondelina hasta el límite del bosque embrujado. Ella sabía que la niña no resistiría a la tentación de recoger algunas flores. Una vez interna en el bosque sombrío, no podría volver. El paje, que ignoraba los torcidos propósitos de la reina, prometió hacer lo que ésta le pedía, y a la mañana siguiente condujo el cochecito de Blondelina hasta el fondo del parque. Cuando la niña vio los hermosos macizos de lilas que florecían del otro lado de la verja, bajó del coche de un salto y penetró en la selva a través de los barrotes. Al ver que Blondelina se retardaba, Golosín la llamó varias veces, pero la niña no oyó las voces del paje, y éste, atemorizado por lo que había hecho, volvió al palacio y narró lo ocurrido a la reina. La malvada se alegró al saber que su diabólico plan se había cumplido. Regaló a Golosín la caja de dulces prometida y para que no revelara el secreto, lo alejó de la ciudad. Lo envió a la corte de su padre, el rey Turbulento, montado en una arisca mula. El pobre paje tenía muchos deseos de alejarse del palacio, pues temía el castigo del rey Benigno. Al descender por la ladera empinada de un valle, espoleó a la mula. La cabalgadura, sorprendida por el espolazo inesperado, dio un brinco despeñándose. El pobre Golosín y la mula descalabrada quedaron tendidos en el valle. Entretanto, Blondelina, que había recogido una brazada de lilas, erraba por la vasta selva embrujada sin hallar el camino de regreso. Llamó a Golosín desesperadamente durante horas y horas. Al fin, cansada, se echó al pie de un árbol y se quedó dormida. A la mañana siguiente, fue despertada por el maullido de un gatito que estaba a su lado. «Hola, Misifus», dijo la niña, acariciando al gracioso animalito. «¿Puedes conducirme al Palacio Real?» El gatito movió la cabeza haciendo un signo negativo. En cambio, hizo comprender a la niña que debía seguirlo. Anduvieron más de una hora y llegaron a un magnífico palacio que surgía en medio de un jardín florido. Recorrieron largos corredores y lujosos salones y finalmente penetraron en una sala en cuyo centro se hallaba una cierva. Esta
que estaba echada sobre un colchón de hierbas olorosas, se incorporó para recibirlos. «Bienvenida a esta casa», dijo. «Yo y mi hijito Michito nos alegramos en sumo grado de tu llegada». Blondelina se quedó atónita al oír hablar a una sierva. Agradeció el amable recibimiento con una sonrisa y luego preguntó: «¿Podéis conducirme al Palacio Real? Soy la hija del rey y me he perdido. Mi padre debe estar muy preocupado desde ayer». «Esta selva se halla embrujada, hija. Todos los que hemos penetrado en ella estamos bajo la influencia del mago rencoroso. Este no nos permite salir. Por ahora ten paciencia, querida. Yo haré que tu padre sueñe contigo. Los sueños que le mandaré lo tranquilizarán». Y dicho esto, Cervatilla condujo a Blondelina a un salón donde estaba la mesa. Michito comió un plato de pescado frito, en tanto que la niña gustó de manjares servidos por 2 gacelas. Hasta la puesta del sol, Blondelina jugó con Michito correteando por el amplio jardín que rodeaba el palacio. Esa noche cayó en un sueño profundo y largo, muy largo. Al despertarse experimentó una gran sorpresa. Ya no era una niña. Se había transformado en una jovencita de cabellos de oro que le llegaban hasta las rodillas. Ante tal prodigio, corrió hasta la sala principal gritando: «¡Cervatilla! ¡Cervatilla! ¡Siervita amiga! ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo he podido crecer tanto en una noche?» «No en una noche, hija, sino en 3000», respondió la interpelada. «Para aliviarte la espera hasta el término del maleficio, he dispuesto que vivieras sin darte cuenta, como si estuviese dormida, hija. Han transcurrido 9 años. Ahora eres una bella joven, exquisitamente educada e instruida en todas las artes que convierten a una princesa. Siéntate al piano o toca el arpa. Verás qué notas armoniosas arrancarás del instrumento. Intenta pintar. Ahí tienes tu caballete, tu tela, tus pinceles y tu paleta». Blondelina quedó maravillada al encontrarse hábil para tantas actividades placenteras. Se sentía casi feliz. ¿Qué le faltaba para hacerlo del todo? Su padre. El recuerdo del rey vino a turbarla como una sombra. «¿Y mi padre?», preguntó. «¿Cómo ha pasado estos años? ¿Pensará en mí? ¿Habrá envejecido mucho? Mira ese espejo. En pocos instantes verás en él lo que ha ocurrido en todo este tiempo en el Palacio Real». Y en efecto, la primera imagen que ofreció el espejo que Cervatilla había indicado era la del rey. Sentado en un duro banco del pabellón de casa, el monarca aparecía llorando la pérdida de su niña querida. El traje y las botas revelaban que había recorrido personalmente los bosques vecinos, al frente de sus guardias. Estaba convencido ya de la inutilidad de toda su búsqueda. Por otra parte, la reina taimada le decía a cada rato que tanto Blondelina como el paje Golosín seguramente habían traspuesto la verja del parque y se habían internado en la floresta encantada. En ese caso había que perder toda esperanza. El rey advirtió que la desaparición de su hija había alegrado el corazón de la perversa madrastra y en una ocasión le dijo con acento dolorido: «He notado que la desgracia que tanto me aflige ha provocado en ti una alegría que no puedes disimular». Y como el monarca repitió esta queja al día siguiente, Taimada, fastidiada por la insistencia, contestó de mala manera: «Confieso que no me apena la desaparición de tu hija.
Blondelina era una chiquilla caprichosa y orgullosa. Odiaba a Morena, y yo sufría al ver que ella era la preferida de todos, mientras mi hija hacía el papel de Cenicienta. Pues, si la gente apreciaba a mi hija era por su buen corazón, por su espíritu alegre y por sus suaves modales. ¿Qué quieres decir con eso?, interrumpió la reina con tono airado. Quiero decir, replicó el rey, que si Morena tuviera las bellas cualidades que tenía Blondelina, mi hija vale tanto como la tuya. En el palacio de mi padre era apreciada por sus cualidades de franqueza y lealtad. En la corte del rey turbulento llaman franqueza y lealtad a la grosería y a la delación. No insultes a mi padre y a su corte si quieres que yo siga viviendo bajo tu techo. Hasta el aire se va volviendo irrespirable aquí. Pues bien, ya que tú y tu hija no os sentís a gusto en mi corte, mañana mismo partiréis. Vuestro lugar está en la corte del rey turbulento. Y con estas palabras, el rey benigno dio por terminado el diálogo. Todas estas escenas fueron reproducidas por el espejo de Cervatillo ante los ojos de Blondelina. Enterada ésta de la soledad en que vivía su padre, volvió a preguntar si algún día terminaría aquella cruel separación. Cervatilla respondió que aún faltaba mucho, y esta respuesta llenó de tristeza a la joven, que fue a esconder su pesar en su cuarto. Al entrar en este, vio que un papagayo se había posado en una rama frente a la ventana. El rojo vivo de sus alas y de su larga cola se destacaba sobre el azul del cielo. «Buen día, Blondelina», dijo. «He venido a charlar contigo». «Gracias», respondió la joven, que sintió un alivio a su dolor al oír una voz que parecía amiga, tras los largos días pasados en su interminable soledad. El papagayo habló de la belleza de las flores del jardín y se lamentó de que no hubiera una sola rosa. «Es verdad», asintió Blondelina. «Yo tampoco he visto rosal alguno. A mí me gustan tanto esas flores. Pues si hallo alguna rosa en la floresta, vendré para guiarte hasta ella», dijo el papagayo al despedirse. Al día siguiente, el ave de vistoso plumaje se presentó tempranito frente a la ventana. Después de entretener a Blondelina con alegres ocurrencias, le preguntó si no deseaba volver al palacio de su padre. «Si pudiera», respondió la joven con un suspiro. «Para conseguirlo es necesario liberarse de la influencia de Cervatilla. Ella te tiene aprisionada con su encantamiento, como ha tenido a otras personas que han penetrado en la floresta. A mí me odia, porque he conseguido libertar a muchos prisioneros». «¿Y podrías libertarme?», dijo ansiosamente Blondelina. «Por supuesto, pero hace falta que poseas el talismán». «¿Un talismán? ¿Qué es eso?». «Es un objeto que sirve para romper los encantamientos y las brujerías. En este caso es una rosa roja». «Pero, ¿dónde podré conseguirla?». «Yo te guiaré. Mañana a primera hora espérame en el fondo del jardín, pero no digas ni una palabra de todo esto a Cervatilla». Al día siguiente, Blondelina se levantó temprano y se encaminó hacia el fondo del amplio jardín del palacio. El papagayo fue volando de rama en rama y la joven lo siguió a través de los macizos de lila de la floresta encantada. Después de un largo recorrido, el ave se posó sobre una mata espinosa, en cuyo centro se erguía un rosal. En la rama más alta lucía una roja rosa. «Corta esa bella rosa», dijo el papagayo. Blondelina no se hizo repetir la orden. A pesar de las espinas, que la punzaron cruelmente, arrancó la hermosa flor, pero su asombro no tuvo límites al ver que ésta se deshacía entre sus manos. Los pétalos rojos se disolvieron en sangre y solo quedó el perfume, que enseguida se desvaneció en el viento.
Por fin libre del freno de cervatilla. Ahora sentiréis plenamente mi poder. Ahora veréis quién es rencoroso. Con una carcajada siniestra, el brujo se alejó, feliz por haber engañado a la pobre joven. En efecto, la rosa que Blondelina había destruido al arrancarla era el talismán con que Cervatilla tenía frenado al malvado encantador de la selva. Este, en figura de papagayo, había conseguido hacerlo desaparecer por mano de la inocente joven. ¡Ah! ¿Qué será ahora de Cervatilla y de su hijo Michito?, se dijo Blondelina. Arrepentida de haber pensado mal de ellos, la joven decidió volver al palacio para pedirles perdón. Anduvo horas y horas por la sombría extensión boscosa, pero no encontró el camino. Al morir el día, de un pantano salió un grueso sapo que se puso a croar. Cervatilla y Michito han desaparecido. La joven se puso a llorar desesperadamente. Iba a echarse a dormir bajo la copa de un árbol corpulento cuando descubrió una pequeña cabaña en un ángulo de un extenso claro del bosque. Entró y se echó a dormir, extenuada por la fatiga y el dolor de haber hecho tanto daño a sus buenos amigos. Al salir el sol, fue despertada por prolongados mugidos. Repitió una vaca blanca, que mugía manteniendo su cabezota asomada a la entrada de la cabaña. Blondelina comprendió que la vaquita la invitaba a ordeñarla para que pudiera desayunar. La visita del buen animal se repitió varias veces, de modo que la joven pudo alimentarse durante más de una semana. Al cabo de una semana, apareció ante la puerta de la cabaña una enorme tortuga. Con voz apenas perceptible, dijo: «Si quieres, puedo ayudarte a salir de esta inmensa selva». «Ya no creo en nadie. Por haber hecho caso al maldito papagayo, he provocado la muerte de Cervatilla y Michito». «¿Quién te ha dicho que han muerto?» «Un sapo del pantano». «Ah, ya sé. El sapo abotagado. Es un servidor de rencoroso. Te ha mentido. Cervatilla ha vuelto a su forma humana. Es una hada bellísima. Y Michito es un joven gallardo. Ya lo verás». «¿Y dónde están?» «Muy lejos de aquí». Justamente fue Cervatilla la que envió a la vaquita para alimentarse mientras yo llegaba. Me ha enviado para conducirte a su castillo. Sube sobre mi caparazón». Entonces Blondelina se acomodó sobre el caparazón de la gran tortuga y empezó a formular preguntas. «Ah, shh», la interrumpió el tranquilo animal. «Ni una palabra mientras dure este larguísimo viaje. Este durará 6 días, durante los cuales permanecerás en silencio, hija. Si tienes paciencia y resistes, podrás abrigar la esperanza de ver en fecha próxima a tus amigos». «Sí, resistiré. Tendré paciencia. Permaneceré muda durante los 6 días del viaje. Lo prometo». Para salir de la floresta, la tortuga empleó 2 días. Otros 2 días fueron empleados para atravesar una gran llanura árida. A lo lejos se veía un castillo. Para llegar a él, había que bajar a un hondo valle y luego subir por una cuesta empinada. Cuando la tortuga enfiló por la alameda que conducía del portón del parque a la entrada del castillo, Blondelina sintió impulsos de saltar y correr para cubrir el trayecto en un santiamén.
pero recordó la grave advertencia que le había formulado la tortuga y se contuvo. Cuando finalmente llegaron, dos jovencitas salieron a recibir a Blondelina y la introdujeron en el castillo. Atravesaron salones semiderruidos en que soplaba un viento huracanado. Blondelina creyó que había sido engañada. Más que la morada de una hada buena, aquello parecía el reducto tenebroso de 100 brujos maléficos. A través de las ventanas se veía un paisaje desolado, sembrado de ruinas. Conducida por las dos jovencitas silenciosas, Blondelina siguió por un corredor que parecía no terminar nunca, al término del cual se encontró en un gran parque luminoso en cuyo centro se levantaba un espléndido palacio. «Pero este palacio es igual al que habitaba Cervatilla la Floresta», exclamó la recién llegada. «Pues sí, es el mismo. Había sido trasladado por Rencoroso, pero ahora ha vuelto al primitivo lugar. También nosotras dos hemos vuelto a nuestra forma humana. ¿Te acuerdas de las dos gacelas que te servían la mesa allá? Somos nosotras. ¿Y Cervatilla? Ahí la tienes, en la sala principal. Te está esperando». Una alta y bella señora se acercó sonriendo y dijo: «Sí, Blondelina, soy yo, Cervatilla. El perverso brujo me había transformado en animal, lo mismo que a mi hijo Michito. Tú al arrancar la rosa rompiste el encanto. El malvado creía poder prolongar eternamente el maleficio consiguiendo que una joven inocente arrancara involuntariamente la rosa. Pero tú no la arrancaste por gusto, sino con el propósito de escapar de la floresta. Además, fuiste guiada por el pérfido papagayo. El talismán volvió su poder contra el mago y se deshizo su maleficio. Yo soy el hada Beneficia. He sufrido el encierro en la selva durante muchos años por haber penetrado en ella sin permiso del perverso brujo. Mi hijo corrió la misma suerte, ¿sabes? Ya no es el Michito que conociste en la floresta. Ahí viene». En ese instante entró un apuesto galán, besó la mano de la joven y dijo: «Desde que te vi en la floresta te he amado, princesa. Ahora que sabes quién soy, te ruego que me aceptes por esposo». «Ah, pero la mano de una princesa debe ser pedida al soberano», interrumpió Beneficia. «Mañana iremos a visitar al rey Benigno y concertaremos la boda. Qué grata sorpresa para él recuperar a su única hija después de tantos años. Creo que se sentirá más feliz aún al ver que esta hija vuelve acompañada de un esposo que hará honor a nuestra estirpe». Estas palabras agradaron al hada y a su hijo. Al día siguiente, una espléndida carroza, tirada por 3 cisnes blancos, llegó volando hasta la explanada del castillo. Beneficia, su hijo y Blondelina subieron a ella y se dirigieron al palacio del rey Benigno. Para narrar lo que sucedió allí, a la llegada de los 3 viajeros y para describir el júbilo de la corte y de todo el pueblo, no bastan todas las palabras del idioma.